Buenas noches, bienvenidos a Mirá, yo soy Hugo Machiavelli. Todo este equipo formamos parte de Mirá. Federico Andajasi ya está acá con nosotros. Luis Gasulla también. Silvina Martínez en instantes. Hoy la visita de Camilo Cañasi, un joven periodista de investigación que además acaba de publicar, perdón que me corrí, este libro, Espionaje Ilegal. Lo tenemos especialmente por un tema muy importante que nos trae Camilo junto con Luis en su portal Periodismo y Punto, que tiene que ver, ya nos vamos a meter ahí, con unas escuchas de dos personas. Es una novela, de algún modo, una novela negra podría ser, Federico, ¿no? Absolutamente. Con personajes del espionaje que intervienen en una causa que es una asociación ilícita de un club de fútbol muy importante, que es independiente, con un líder sindical acusado en ese marco como es Pablo Moyano, que acaba de ser sobreseído por la justicia, cuya sobreseimiento fue apelado por el fiscal Escalera, que lo ha investigado y ha investigado la Barra Brava Independiente, pero aparecen dos personas que trabajaron en los servicios de inteligencia, Araque y Melo, en unas escuchas diciendo que hay $500,000 para cambiar la declaración de uno de los Barra Bravas que funcionó como arrepentido en la causa judicial. Muy importante. Aparte de Pablo Begote Álvarez, Damián Lagrone es clave para entender cómo funcionaba una organización ilícita con 10 imputados que van a juicio oral. Y esa escucha telefónica que consiguió Camilo Cañasi la vamos a pasar en instantes, porque además allí se menciona a Daniel Germanos, que es el abogado de Moyano, que no declaró una causa imputada por coacción agravada, argumentando que tiene COVID, y que Víctor Ortel, uno de los involucrados también en las escuchas, lo llaman el negro, que además fue director del Servicio Penitenciario Federal, de batallón militante con el traje del Hombre Araña, también está imputado y ayer estuvo en la justicia, pero no declaró. Pero también hoy vamos a tener a Ariel Korenberg para hablar de economía aquí en los estudios de La Nación. Hablaremos con Chiche Duhalde, hablaremos con Aldo Elías por el tema turismo y con Gustavo Marangoni, porque la política en la Argentina es muy, muy importante. Y también lo que no abordamos ayer, pero nos parece muy trascendente volver a situar cuando hablamos de la justicia, y es el juez Daniel Obligado en el centro de la polémica por un fallo, en este caso, que beneficia a un hombre acusado de proxenetismo, de trata de personas. En el medio hay víctimas, hay menores que trabajaban en un prostíbulo. Él fue dejado en libertad, el proxeneta, sí acusado en la justicia. Lo dieron en libertad. El juez Daniel Obligado tiene que ver con ese fallo. Fue apelado por Diego Luciani, que es el fiscal que intervino en la causa, y también su cómplice que tiene prisión domiciliaria. Ese es otro de los temas que vamos a abordar hoy. Camilo, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? Contanos, repasanos de nuevo y vamos a las escuchas que conseguiste, que son muy importantes, por favor. Bueno, el caso básicamente deja entrever que Moyano habría pagado entre 200 y 500 mil dólares a dos ex agentes de la AFI, Facundo Melo y Leandro Araque, para hacer caer la causa independiente. Son audios de WhatsApp en los que ellos incluso dejan a la vista que inicialmente le habían pedido a Moyano, a través de Germanos, $2 millones. Germanos se lo bajó a 500 y finalmente pasó algo insólito. Aparentemente, Germanos los mexicaneó, cobró los 500, pero a ellos les dio 200. Escuchamos el primero de los audios y lo seguimos contextualizando con Luis Gasulla, que conoce muy, muy bien esta causa. Dale, y está Silvina Martínez también. Sí, amigo, sí, todo tranqui. Ahora quedé que el lunes nos vemos a las 6 de la tarde y me da una respuesta. Le dije, mira que yo la semana que viene, boludo, necesito algo, basta. Recién estoy volviendo, boludo, recién. Yo necesito algo. Dejémonos en bromar. Sí, el lunes hablo con el negro y te digo, por lo menos la mitad. No, la mitad, viste cómo es. Vamos a ver, rascar lo más que podamos la lata. Porque el negro, viste, cuando Damián se dio vuelta, viste que arranca él siempre. Y boludo, ¿qué más querés? Basta. Le pasé el audio, nada, le recontra sirve. Pero viste cómo es, no, hay 3 fragmentos, no pensé que era... No es lo que yo pensaba, pero hay 3 fragmentos. Viste como el viejo. Así que bueno, el lunes quedé, nada, no va a ser renegar este. Yo creo que la va a cumplir, pero no va a ser renegar. Repasemos, es importante, es clave, es un audio que forma parte de pruebas judiciales. Melo, ¿quién es? ¿Quién es el negro y de qué están hablando, Camilo? Melo era un abogado
que se desempeñaba como agente de inteligencia del gobierno de Mauricio Macri, pero que tenía la particularidad de ser el defensor de Damián Lagarone, al que hizo firmar el acuerdo de arrepentido con el fiscal Escalera y después le puso el monio a su cabeza y se lo ofreció por $500.000 a Germanos, Moyano y demás. Este audio es Melo hablando con Araque de Otro agente. Después de tener una reunión con Germanos en febrero de 2019, donde le plantea el tema de las dilaciones en los pagos prometidos. Porque, bueno, la operación que se hizo y fracasó transcurrió en diciembre de 2018. Es decir, están negociando a un arrepentido directamente. Es decir, tener la declaración de un arrepentido en la causa en donde Moyano estaba acusado, bueno, lo sigue estando, y de ese modo un dinero para cambiar la declaración de un arrepentido. Luis Gasulla, ¿es así? Sí, es así, Hugo. Y estos audios que Camilo consiguió y que hoy los reveló también en esta mañana en Radio Continental Luis Majul, demuestran cómo se apretaban a los imputados colaboradores y cómo los que dicen que guionaban son los verdaderos guionistas de esta historia. Y esta es muy similar a lo que pasó, porque en febrero del 2019 se intentaron desactivar varias causas claves. Mientras que ocurría esto, días después iba a explotar la causa Dolores. El mismo modus operandi a través de Marcelo D'Alessio y a través de Pedro Echeves, el chacarero de la causa Dolores, supuesto extorsionado por D'Alessio, para intentar de esa manera quebrar y voltear varias causas de corrupción como la causa Cuadernos y sobre todo a Fariña. Lo mismo que hicieron con Lagarone lo intentaron hacer con Fariña. Abogados que van y negocian sus silencios con el mejor postor. En un caso Lázaro Báez, en otro la familia Moyano. Bueno, sumamos a Silvina Martínez porque esta trama judicial que parece de novela negra, de novela policial, que tiene todos los condimentos para formar parte incluso de una serie de Netflix, merece ser explicada permanentemente. Insistimos, la conversación telefónica, un audio judicial, tiene a dos agentes de inteligencia hablando de una suma de dinero para comprar la declaración de un arrepentido. Buenas noches, Silvina, ¿cómo va? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente. A ver, es como ustedes explicaban tan claro, ¿no? Es un grupo de espías que trabajaban en la agencia de inteligencia durante el gobierno macrista. Que recordemos, hay una interna entre los espías, entonces hay un grupito que decide vender sus servicios a precisamente este grupo de Moyano / Germanos, también a Cristina Kirchner, a través del Instituto Patria, a diferentes sectores del kirchnerismo van y le venden sus servicios, que abarcan diferentes cuestiones, ¿no? Bueno, en este caso, con estos audios, vemos cómo le ofrecen dar vuelta a la declaración del arrepentido para beneficiar a Hugo Moyano, ahora, o Pablo Moyano. Acá lo que vemos son varias cuestiones, ¿no? Más allá de objetivamente, digo, los Moyano / Germanos que estaban dispuestos a pagar cualquier cantidad de dinero para liberar a Moyano en esta causa que ha sido sobreseído, que ahora está en apelación. Digo, ¿habrán pagado dinero para lograr este sobreseimiento? Es otra de las dudas que quedan después de escuchar estos audios. Y después es, bien como decía Gasulla, la causa Dolores / la causa Lomas de Zamora, donde también están metidos estos mismos agentes de inteligencia que trataron de enchastrar a otras personas. Bueno, ¿también habrán cobrado para terminar en esta causa? Son incógnitas que se quedan después de este audio. Vamos a escuchar un segundo audio ahora, porque, insistimos, la inteligencia argentina tan viciada, ¿no? Cuando uno mira las películas, uno ve que se peleaban las grandes potencias en el tema inteligencia internacional. No, acá hacían operaciones tratando de cambiar el testimonio de un arrepentido a favor de una causa judicial y de declaraciones. El primer audio que escuchamos es Melo, un abogado que habla con Araque, otro ex agente de la AFI, hablando de un dinero que hay para poder modificar o comprar a Damián Lagarone, un arrepentido en la causa independiente. Es así. ¿Y el segundo audio, Camilo? En el segundo audio, Araque trata de tranquilizar a Melo, que estaba inquieto por el tema de que la plata no terminaba de llegarle. ¿Quién no la ponía? ¿Quién era? Germanos, que era el intermediario de los Moyano, era el contacto que ellos tenían con los Moyano. Bueno, él le dice, vos quedate tranquilo, vos pensá que él de movida arrancó llorando. Eran $2 millones, terminó en 500. El tipo no cambió.
tranquilo. ¿Lo escuchamos el audio? Dale. Vos acordate que de entrada ya arrancó llorando. Ya arrancó llorando el número, que eran 2, lo cerró en 500. Y bueno, y después con el tiempo, vos acordate de eso. O sea, nada nuevo, no es que el tipo cambió de forma. Así que nada, tranquilo. Segundo audio, Araque le responde a Melo y dice, no son 2 millones de dólares, son 500.000 dólares para darle una parte a Damián Lagrone, el arrepentido, para que cambie su declaración a pedido de Moyano. ¿Es así, Camilo? No, perdón. El dinero lo cobran ellos por entregarles a Lagrone, porque la idea era, a él lo hicieron arrepentir a Lagrone, ¿no? Sí. Bueno, cuando llega el momento le dicen, no conviene que te arrepientas. Aparte, Germanos nos hizo saber que podés tener problemas en la calle si declarás contra Pablo Moyano. Mejor correte y firmá la falsa denuncia contra el fiscal Escalera. Entonces, aparte le dicen, Melo no va a ser más tu abogado, va a ser Víctor el Negro Ortel. Eso, ahí cierra la película. Clarísimo. Que Ortel, insistimos, ¿no? Se presentó ayer en la justicia acusado en esta causa por coacciones agravadas y no declaró. Luis, para agregar y que contextualizar. Ortel aparece en la causa PUF. ¿Por qué Ortel es un personaje clave de la causa PUF? Porque era el socio, el abogado de Franco Bindi, perdón, era socio con Franco Bindi de la defensa de Lázaro Báez, y en las escuchas del PUF queda claro cómo le daban información a Báez, que estaba muy preocupado en saber cómo va lo del guión de Fariña, lo de los mails, cómo sabían que iba a ocurrir esa historia. Todo ocurre entre enero, febrero y marzo del 2019, en el que se pusieron varios abogados y los hombres fuertes de la corrupción kirchnerista de acuerdo en volteemos las causas, este es el momento de la revancha. Volvamos a escuchar cómo pedían la plata y Silvina Martínez tiene una participación importante para explicarnos lo judicial y también Federico Andajasi como escritor para tratar de interpretar qué es lo que está pasando acá. Vos acordate que de entrada ya arrancó llorando. Ya arrancó llorando el número, que eran 2, lo cerró en 500. Y bueno, y después con el tiempo, vos acordate de eso. O sea, nada nuevo, no es que el tipo cambió de forma. Así que nada, tranquilo. Camilo, a ver, Sí. explícanos, por favor. Bueno, de nuevo, acá se ve claramente cómo Araque busca tranquilizar a Melo por el tema de la plata que no llegaba, porque Melo dice, el trabajo ya lo hicimos y ahora le seguimos dando cosas para que Germanos y Moyano insistan en tumbar la causa que podía llevar a la cárcel a Pablo, y porque estamos jugados. Entonces, básicamente, Araque le recuerda, bueno, tranquilo, son así, nos van a patear el tiempo para adelante, ya vamos a cobrar, acordate cómo peleó los 2 millones, te lo bajó a 500, Claro. van a cumplir. Perdón, hay una subhistoria acá, porque no es solamente comprar la voluntad de un arrepentido. Es tal vez, mexicanear a la gente de Moyano. ¿Cómo actúa ahí el abogado? ¿Cómo es esa historia dentro de la gran historia? Bueno, Germanos, ¿qué pasa? Él se compromete a pagarle los 500. Según fuentes a prueba de desmentidas, los ex agentes terminaron cobrando 200. Y ellos están convencidos de que los 300 que faltaron no fue porque Moyano no los puso, sino porque se los quedó Germanos. Así que bueno, hay una interna fuerte dentro de... que también se trasluce en lo que pasó el otro día cuando el juez Villena le devolvió la plata a la hija de Moyano. A Karina Moyano. A Karina Moyano. En una causa que fue apelada por el propio juez, Auché, que hizo lugar al pedido de los fiscales, que dijo no puede ser que le hayan sobreseído a Karina Moyano cuando el propio juez estaba de vacaciones. Silvina Martínez, repasanos este entramado porque es importante aclararlo desde el punto de vista judicial, por favor. Sí, bueno, a ver, recordemos que estos personajes, lo que mencionaban recién, Víctor Ortel no solamente está vinculado a las otras causas, sino que es actual funcionario de este gobierno, ¿no? Víctor Ortel fue designado por Alberto Fernández en un cargo del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, digo, cómo está todo relacionado con el kirchnerismo y el actual gobierno.
Y a su vez vemos cómo este mismo entramado que vimos en esta causa lo podemos replicar en la causa de espionaje ilegal. Hoy se conoció algo que nosotros veníamos afirmando hace mucho tiempo. Recordemos causa de espionaje ilegal que tramitaba en Lomas de Zamora, que primero lo tenía el juez Villena, que él mismo había ordenado las escuchas y después se investigaba a sí mismo. Espionaje ilegal en el Instituto Patria, espionaje ilegal en el servicio penitenciario. Dos causas que estaban vinculadas, hoy se resolvió, Cámara de Casación, que estas causas pasen a Comodoro Pi. ¿Qué significa esto? El lugar del hecho que se está investigando ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, competencia federal por el tipo de delito y por los que estaban involucrados, con lo cual corresponde que lo investiguen los tribunales de Comodoro Pi. De entrada, se denunció en los juzgados de Lomas de Zamora porque era un juzgado más amigable a los intereses. Recordemos todo lo que pasó, ¿no? Precisamente Germanos saliendo a decir que moyanos eran víctimas de espionaje cuando eran estos mismos personajes que él le había pagado pocos meses antes los que ahora intentaba instalar una supuesta persecución hacia el líder camionero. Todo está relacionado y vuelvo a insistir. Si encontramos unos audios en un caso concreto, no significa que en todas las demás causas donde estaban involucrados los mismos personajes no podemos estar hablando de la misma maniobra. Antes de la mirada de Federico Andajasi, porque la realidad me parece que supera la ficción, quiero que Camilo Cañasi nos presente el tercer audio. Recordemos, 2 ex agentes de inteligencia hablando de un dinero para comprar la voluntad de un arrepentido que podría en ese momento declarar en contra de los moyanos. ¿Escuchamos? Bueno, en este último audio es Facundo Melo contestándole a Araque, diciéndole justamente esto: estamos jugados, le seguimos dando material. Esto es febrero de 2019, la operación se había realizado y fracasó en diciembre de 2018. ¿Y qué habían inventado ya? Le habían inventado el cuento también de la celda para Pablo Moyano en Melchor Romero. Le habían pasado a Germanos fotos de la celda de Melchor Romero y también le habían pasado audios de conversaciones que habían grabado al fiscal Escalera, que lo recortaron todos, y Germanos lo presentó como un collage tratando de demostrar supuestas presiones de Escalera a la Garone para que declare en contra de Pablo Moyano. Un asco, como dijo Majul esta mañana. Bueno, escuchamos el audio. Cumpla, vuelvo a repetir, que no nos deje de Araca el viejo. El laburo ya se lo hicimos. Pasa que como estamos ahora ya jugados, le damos en el afán de cobrar. ¿Entendés? Y nos deja Araca para matarnos. No creo. Yo creo que va a traer un 80, 100 ahora. Y bueno, hay que pelearla, boludo. Para mí nos va a llevar de acá a julio. Acordate. Me dice, al negro le voy a decir que de parte de ustedes fidelidad eterna, 100%. Pero bueno, ¿viste? Vamos a arrancar el fondo de la lata, me dice. Boludo, ¿qué fondo de la lata? Me van a escupirle la cara. Salí recaliente, boludo. Claro, es muy... hoy compartíamos con Luis un material a propósito de tratar de entender los detalles de esto. Es algo muy, muy grave, porque acá aparecen hablando 2 ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, 2 funcionarios o contratados por la agencia que investiga y que debe dedicarse a temas como el narcotráfico, el terrorismo internacional, otras hipótesis de conflicto, y están operando para modificar el testimonio de un arrepentido en contra de un sindicalista importante, en este caso Pablo Moyano, como dirigente de Independiente, ¿no, Luis Gasulla? Sí, así es. Y todo esto que vos contás, Hugo, y que revelan los audios que trajo Camilo Cagnacci, también tienen una pata mediática, porque cuando Cristina y sus secuaces hablan del lawfare, hablan de la pata mediática. O sea, proyectan lo que hacen ellos, porque todos estos personajes deambulaban por 2 programas de televisión. En 2 programas se cocinaban las operaciones. Y así, de esta manera, antes de judicializar la cuestión, aparecían los programas de televisión para marcar la cancha a otros protagonistas y demostrar el fuego, el poder que podían llegar a tener. Y además, en ese tiempo, en febrero del 2019, cuando explota la causa Dolores para voltear la causa Cuadernos, uno de los primeros que pide ser querellantes y se presenta diciendo que habían apretado a la familia Moyano y lo mete a D'Alessio, es Daniel Germanos, en una presentación que no aportó ni una prueba. Claro. Iban al programa de Tomás Méndez, entiendo, ¿no? Y ahí hablaban de Pirincho, acusaban falsamente a Luis Majul porque no era Pirincho.
y además hablaban y contaban esta historia que finalmente les salió mal. ¿Por qué les salió mal? Porque Lagarone declaró en contra de los Moyano como arrepentido finalmente en la investigación que llevó adelante el fiscal Escalera. Y porque finalmente Ortel, el negro mencionado en la escucha, el propio Melo y Germanos están acusados de coacción agravada en una causa que está fresquita, que recién comenzó. Germanos debería declarar la semana próxima, Ortel no declaró hoy, ¿no? Camilo Cañasi, pero esta causa es muy grave porque tiene varios delitos. Sí, tiene una sumatoria de delitos que según cómo entienda el juez el concurso de ellos, puede terminar hasta en 15 años de prisión. Si no, son entre 5 y 10, pero de la cárcel no zafarían. Correcto. Y vos, Federico, ves la trama propia de una novela, le imagino, ¿no? Que la estabas pensando. Sí, absolutamente. Uno puede reconocer perfectamente además quiénes son los autores, ¿no? Por más que se pongan seudónimos, uno adivina quiénes son los autores. Y ojo con esto, mucho cuidado porque, tal como señalaba Camilo y Luis, muchos de estos personajes se repiten en otras causas, por ejemplo, la del operativo PUF. El operativo PUF que está, digamos, título novelesco. Claro, ¿no? Sí. Pero un poco surrealista, ¿no? Puff, digamos, sí, llevado a... pero esto es muy grave. Esto es muy grave porque, a ver, aprovechamos para recordarle a Ramos Padilla que lo vamos a estar mirando todo el tiempo. Él va a ser el juez electoral, quien va, digamos, a fiscalizar las próximas elecciones, y va a haber que estar muy encima porque en esa causa, en la causa Puff, pudimos verlo actuar, pudimos ver cómo amaña, cómo hace fraude judicial. Entonces, que esto no se repita en las elecciones. Esto es muy grave porque estos personajes se repiten en todas estas operaciones sistemáticamente. Entonces, es bueno recordarle a Ramos Padilla que todos lo van a estar mirando. Gasulla y Cañasi, muchos dicen que el Instituto Patria, porque incluso formó parte de la hipótesis del supuesto o presunto espionaje ilegal, lo digo en términos correctos, judicialmente hablando, podría estar detrás de esto en términos de autoría intelectual. ¿Ustedes qué piensan? En el Patria le llevaron la propuesta sí, en el Instituto Patria y el Patria decidió comprar y legalizarlo. Está claro cuando escuchás lo que pasó entre diciembre del 2018 y enero del 2019 en las escuchas legales de lo que decían los presos hablando, Roberto Barata, Lázaro Báez, y con los operadores que tenían fuera de la cárcel, cómo hablaban, varios de ellos, uno de ellos... Schiavi. Exactamente, uno de ellos que operaba para que forman Roberto parte Barata, de escuchas legales, judiciales legales, que están ordenaba, presentadas incluso ante la justicia, sí, que Lidita Carrió las denunció ante el Consejo de la Magistratura, etcétera, y ante el juzgado Bonadío en ese entonces. En esas escuchas hubo, varias veces se nombra al Patria. Ajá. Uno de los operadores... Como gestor de esta operación, entre comillas. Uno de los operadores de Barata le contaba a Roberto Barata: esta semana me reúno en el Patria, esta semana lo veo al Gordo Juan. El Gordo Juan era Juan Martín Mena, el número 2 hoy del Ministerio de Justicia y el hombre fuerte de los servicios de inteligencia en la última etapa del gobierno de Cristina y actualmente el hombre fuerte de la justicia para Cristina Fernández de Kirchner. Hablaban del Gordo Juan, del Patria y de Skeletor. Skeletor era el abogado en las sombras de Lázaro Báez, Franco Bindi, que había sido el abogado de Leonardo Fariña. Por eso te digo que es muy similar la historia con Lagarone. Claro. A Fariña lo convierten en imputado colaborador a comienzos del 2016, cuando cambia el gobierno, porque estaba de moda denunciar al kirchnerismo, y después inmediatamente le van a dar la solución a Báez, los propios abogados de Fariña, a decirle, claro, de esta manera nosotros te entregamos a Fariña, pero queremos representarte. ¿Y a cambio de qué? De mucha plata y de negocios de todo tipo. Silvina, vos como abogada además especialista en crimen organizado y causas de corrupción, ¿ves un entramado desde el punto de vista judicial bien hecho o finalmente esto se desnuda rápidamente cuando la justicia lo pasa, digamos, por el tamiz? No, a ver, es la verdad que bastante burdo, ¿no? El entramado, no es que sea un entramado bien hecho. Lo que pasa es que tenía la complicidad, como nosotros hablábamos en un comienzo, de la pata mediática a través de determinados programas de C5N, la pata judicial. Hay jueces, a ver, como hablábamos el tema del espionaje de Lomas de Zamora o el espionaje, la causa de supuesto espionaje en Dolores. Son jueces que estaban más adeptos y afines y permeables para este tipo de operaciones. En el caso de la causa de Lomas de Zamora con el juez Villena, bueno, armó todo de tal manera
recordemos Cristina yendo a los tribunales de Loma, haciendo este video. El video donde... que pasó Luis Majul en este programa incluso, contando casi de manera dramática su derrotero, su camino a los tribunales, ¿no? Como una perseguida política. Exacto, y no sabía todavía lo que le iban a mostrar, pero ya estaba haciendo el video, en teoría, pero ya lo sabía. El juez estaba manipulando y cortando la información para poder armar todo lo que después ellos vienen tratando de instalar, la idea del lawfare, el perseguido político, etcétera. Ahora se cae porque estos mismos espías que en teoría perseguían al kirchnerismo le entregaban información al kirchnerismo a cambio de dinero y surgía de los mismos teléfonos secuestrados de los mismos espías. Entonces, bueno, se repiten los teléfonos y los nombres. Eso le quiero preguntar a Camilo. Vos que revisás los expedientes, Camilo, si tuvieras que marcar los nombres por repetición, ¿los encontrás en casi todos? Se lo pregunto también después a Luis Gasulla. Mira, Camilo. te doy un ejemplo a propósito del Patria. Melo y Araque, ¿cómo se enteran de la causa de presunto espionaje ilegal de Lomas de Zamora? Por Germanos y Tomás Méndez de C5N. ¿A quién van a buscar o a quién le quieren vender carpetas para buscar protección Melo y Araque? A Cristina Kirchner. Quería llegar al Instituto Patria. ¿A través de quién? De Tomás Méndez y Daniel Germanos. Así que vos fijate cómo está todo. Era una escalera para intentar llegar hasta ahí. Exacto. Y los audios, un detalle, ¿no? Los audios que escuchamos hoy forman parte de la causa de presunto espionaje ilegal y los tenía cajoneados la fiscal que hoy perdió la causa, Cecilia Incardona. Vos fíjate qué particular. Por un lado, estos audios que podían servirle, por ejemplo, a las autoridades de la AFI durante el macrismo para demostrar lo que ellos denuncian, el cuentapropismo, ella los tenía cajoneados bajo el pretexto de que violaban la privacidad del imputado. Y por otra parte, las actas de la Agencia Federal de Inteligencia, que guardaban secretos de Estado de años, las dio así, libremente, sin una sola tachadura, y se armó un escándalo de nivel internacional. Claro. Luis, una pregunta clave que en estos casos es importante tener en claro. Melo, Araque, Germanos, ¿actuaban como llaneros solitarios, incluso los Moyano, o estaban teniendo un apoyo político y judicial de algunos sectores ultra-kirchneristas? El apoyo está claro porque lo convalidó Cristina Fernández de Kirchner en su libro Sinceramente. Sinceramente ella convalidó todo lo que le vendieron, el pescado podrido que quisieron comprar estos personajes como los Melo, Araque y tantos otros pseudoespías que en realidad eran cuentapropistas que trabajaban con alguna simpatía quizá por el kirchnerismo, pero sobre todo una simpatía por el dinero. Pero después están los abogados que en algún momento yo los llamé los abogados Carancho, que son más cercanos al protagonista de Saul Goodman de la serie, el ex abogado de Breaking Bad. Claro. Porque son abogados dispuestos Better a todo. Call Saul, la precuela de Breaking Bad. Sí. Claro, hubo porque te arman una operación, te prestan un celular para poder hablar en la cárcel, te consiguen... Es una telaraña, digo, ¿no? Metafóricamente. O sea, todo está entremezclado, se repiten los nombres. Siempre los mismos abogados, Hugo. Federico, se repiten los nombres, se repiten los autores intelectuales, los autores mediatos, como se dice judicialmente. Absolutamente. Y pero quienes van a la cancha a jugar. Claro, pero por eso es muy importante mostrar esto que ustedes están diciendo, porque no solamente se repiten los personajes, sino que se repite el guionista. Y el guionista hay que ir a buscarlo ¿a dónde? Al Instituto Patria, obviamente. ¿Hay un guionista o varios? Ese se lo pregunto. Bueno, hay que ver, qué sé yo. Pero finalmente la gran productora de todo esto tiene nombre y apellido y es Cristina Kirchner, claramente. Cañasi, vos que leíste los expedientes, sobre todo espionaje ilegal, ¿ves ahí una matriz del comportamiento, tanto en esta causa, en estas escuchas que se dan en otras, como el operativo PUF en espionaje ilegal, por ejemplo? Sí, sin dudas. Yo, cuando conversamos para la cornisa, si mal no recuerdo, en agosto del año pasado... Sí. Lo de Pirincho, ¿no? Cuando vos descubriste que Majul no era Pirincho, contalo, aprovechemos y repasemos ese dato, que también está bueno para contextualizar. ¿Sí? En un momento, Tailade, Moró, Valdés, bueno, los articuladores de la mugre del Instituto Patria empezaron a salir a los medios diciendo que Luis Majul era Pirincho. También Carlos Beraldi, el abogado de Cristina. Después lo levantó Tomás Méndez. Fueron inflando la mentira. Yo agarro el expediente. El número que figuraba como Pirincho
no era el de Luis Majul, era bastante fácil. Sí, sí. Un mínimo entrecruzamiento de datos demostraba que efectivamente era un periodista de otro canal, pero que nada tenía que ver con Majul. Bueno, si bien se cayó la mentira, ahí Tomás Méndez con la usina del humo siguió un tiempo más hasta que se dio cuenta que no iba a llegar muy lejos. Pero básicamente es embarrar para tratar de emparejar situaciones y proyectar lo que hacen ellos en verdad. Porque vos fíjate, a Majul que le dijeron en un momento, detrás de las cámaras tenía como productor al ex espía Alan Ruiz. ¿Vos sabés a quién tenía Tomás Méndez detrás de cámaras? Y que me lo contó Germanos para el libro. Al abogado Franco Bindi, el abogado de todos los servicios, el que arma todas las operaciones en la ruta del dinero K, en el PUF y demás. Así que vos fijate, son una máquina de proyectar sus hechos delictivos. Sí, un paréntesis, ¿no? Tomás Méndez, que es una persona, no me atrevería a decir periodista, una persona que tuvo unas consideraciones antisemitas gravísimas, gravísimas, y la verdad que no hemos escuchado a ningún funcionario de ninguno de los organismos que se supone que fiscalizan estos dichos discriminatorios. La verdad que no hemos escuchado al INADI, ¿no? Victoria Donda estaba muy ocupada explotando a su empleada, y de verdad que eso es un caso muy grave que no hay que dejarlo tampoco en las sombras, porque es un personaje realmente lleno de prejuicios, particularmente un antisemita importante. Con antecedentes judiciales también severos. Absolutamente. Silvina, ¿vos crees que a partir del avance judicial que desnuda este tipo de acciones, los audios entre los agentes de inteligencia, la idea de comprar un arrepentido en una causa, pueden llegar a tener un fin esclarecedor? Digo, ¿la verdad triunfará finalmente o pensás que no, que la justicia cajonea o hay un sector que está comprado por el gobierno que intenta justamente la impunidad? No, a ver, yo creo que la verdad va a triunfar, ¿no? Tengo la obligación de pensar eso. Yo creo que este tipo de escuchas, todo lo que surge también de los programas de televisión como este, que se trata de desnudar lo que pasa realmente. Recordemos que Germanos, cuando ve que la causa pasa de espionaje ilegal entre Villena y pasa al juez Augé, pide que vaya a Dolores para sumarse porque tenía un juez más afín, Ramos Padilla. Bueno, ahora la causa va a pasar a Comodoro Pi, donde ya no va a poder tener la injerencia directamente como tenía en algunos juzgados de Lomas de Zamora. Yo creo que efectivamente las causas... A ver, Cristina trató de idear y su grupo desde un comienzo el operativo impunidad y el operativo venganza. Era lograr la impunidad, pero a su vez tratar de marcar o de que padecieran aquellas personas que habían desnudado lo que ocurría en los hechos de corrupción kirchnerista. Bueno, esto está fracasando por parte de Cristina Kirchner. Veremos cuál es la nueva estrategia, pero creo que esta estrategia que utilizó el año pasado no le resultó muy buena, con buenos resultados. Hablando de estrategia, ¿hay una estrategia en los gastos de Cristina Fernández que tenés para contarnos? Sí, bueno, siguiendo lo que había contado Luis Gasulla hace un par de semanas, seguimos con los gastos de Cristina en el Senado. Cristina está muy decorado últimamente. Ahora ella tiene una casa de decoración, la vamos a nombrar porque es muy conocida, es Fontella. Ella es fanática de los muebles de este lugar. Y ahora mandó a decorar y retapizar sus ahí están los números, ¿no? Estamos viendo el documento oficial. Exacto, sus sillones, sus sillas, 10 sillas, 2 sillones de 2 cuerpos, 2 sillones de 3 cuerpos. Mira, 1.124.000. Mirá vos. Una baratela, una ganga, como se dice, ¿no? Para que Fontella le saque el tapizado, le arregle las... ¿Esto lo paga ella o lo pagamos nosotros? No, lo pagamos nosotros con la plata del Senado. Bueno. Pero bueno, hay que revisarlo, arreglarle las patitas que están un poquito flojas. Todos los quieren la tonalidad. Conservar el mobiliario, digamos, ¿no? Exactamente. Así que Cristina sigue renovando sus muebles en su casa favorita de decoración en el Senado. Muy bien, es interesante que todos estos documentos queden expuestos para que sepamos cómo manejan el dinero público nuestros funcionarios. Gracias, Silvina, por todo. Gracias. Hasta luego. Camilo, te agradecemos, ya mostramos tu libro, te deseamos mucho éxito, te vemos pronto. Una conclusión sobre estos audios reveladores y que, bueno, que son muy importantes de nuevo para esclarecer nada menos que la impunidad o en todo caso el intento de impunidad, no sé si del Grupo Moyano, de su abogado o de los agentes de la AFI, no me queda muy claro. Resumímelo en una línea, por favor. A ver. Mira, lo que queda en claro es que
ellos están dispuestos a todo con tal de consagrar su impunidad. Y me parece que va a tener consecuencias muy graves en los funcionarios judiciales. Toda la porquería que se vio en Lomas de Zamora no va a quedar impune. Todos van a generar denuncias en contra de Villena, Incardona y todos los que, incluso porque Incardona, como te dije, ocultó este material. ¿No? La Cecilia fiscal Incardona ocultó este material que le permitía a otros imputados de la causa de presunto espionaje ilegal ejercer su defensa como corresponde. Así que va a traer cola, seguramente. Esto va a tener mucha repercusión en los pasillos de tribunales. Gracias, Camilo, por la visita. Gracias a ustedes. Bueno, y vamos a hablar de turismo. Aldo Elías, entiendo, está en línea. Le vamos a preguntar frente a este fin de semana largo si hay una actividad turística que puede resarcir parte de, bueno, de la cuarentena que tuvimos, por supuesto, y de las restricciones, y lo que él ve en el interior del país es favorable. Buenas noches, ¿cómo va, Aldo? Gracias por este contacto. Buenas noches, gracias. ¿Hay expectativas por este fin de semana largo? ¿Qué está pasando con el verano, los datos? Sí, tenemos buena expectativa para cerrar la temporada de verano el día que termine el feriado de carnaval, lamentablemente. Una expectativa que ronda el 70% de ocupación en los destinos turísticos, por lo menos en los principales. Hago la salvedad de que no estamos hablando de un porcentaje de ocupación a nivel país, porque si hablamos de una ocupación a nivel país, no superamos el 35-40%. Esto es debido a que las grandes capitales de la Argentina están vacías prácticamente. La ciudad de Buenos Aires con un 10% de ocupación, la ciudad de Mendoza con un 13%, Tucumán con un 15%, un poco mejor Salta, pero la realidad es que son las ciudades que tienen mayor cantidad de alojamiento y claramente las que hacen la diferencia en términos de porcentajes de ocupación a nivel nacional. ¿Qué ven para el año, para lo que viene? ¿También alguna expectativa de crecimiento o preocupación por los meses de frío y las vacaciones de invierno? No, la preocupación es máxima. Diría que estamos quizás en el peor momento desde que arrancó la pandemia. Ajá. Porque a los 9 meses sin poder trabajar, con actividad prohibida y con ingreso cero, se le suma este 2021 que hasta que no llegue la vacuna, y nunca podemos pensar antes del primer semestre, no vamos a tener ninguna modificación respecto a las pautas de comportamiento de los turistas. Y por el otro lado, las empresas del sector están acumulando estos 9 meses de parate del cierre del 2020, más las deudas que ha generado toda esa situación, más la pérdida de la caja que tenían o que habían podido sostener hasta este momento tan complicado. Por eso esperamos un primer semestre muy difícil en términos de actividad turística y con muchas posibilidades de que la mayoría de las empresas que están vinculadas al sector tengan que tomar decisiones drásticas. Permítame una última antes de la pregunta de Federico Andajasi, que es la otra vuelta, una interlocutora también en el tema turismo nos daba datos de desempleo y de pérdida de puestos de trabajo, y desde el Ministerio de Turismo dijeron que esos datos no son los oficiales. ¿Cuál es la estimación que ustedes tienen respecto a la crisis que están sufriendo las agencias de turismo y toda la industria en general? Desde la Cámara Argentina de Turismo, los números que vemos respecto de la caída del empleo rondan los 100.000 puestos de trabajo. 100.000. Y en esto no hay discusión con nadie, ni con el Ministerio de Trabajo, ni con el Ministerio de Turismo, ni con nadie. Es un número fuerte, es un número contundente. Sí, claro. Y creo que, como estaba diciendo, es un número que se puede llegar a poner mucho más complicado según corran los meses, si no hay una solución integral a la problemática de la actividad. ¿Federico? Sí, hay una situación evidentemente económica desesperante en el sector del turismo. Ahora bien, hay puntos turísticos, yo me pregunto cómo reciben, digamos, ¿son receptivos a recibir turismo algunos lugares? Hay provincias enteras que están completamente cerradas, por ejemplo, mencionemos a Formosa. Digamos, eso además dificulta el turismo. ¿Cómo las autoridades manejan, digamos, esta contradicción entre la necesidad de generar turismo y el temor que eso provoca?
En realidad eso está resuelto, Federico. Sacando el caso puntual de Formosa, que parece otro país y no parte de la Argentina, el resto de las provincias, allá por fines de octubre, se pusieron de acuerdo para manejar un mismo requisito, o por lo menos un par de requisitos vinculados a la recepción de turistas en cada una de esas provincias. Esto ha generado que haya algo más de movimiento. Hay destinos turísticos que han trabajado durante el mes de enero con un porcentaje de ocupación interesante, pero no son más de 20, 25 destinos en todo el país, muy puntuales, y con eso no solucionamos el movimiento y el porcentaje de ocupación que deberían haber tenido para un mes del año clave para esos destinos turísticos, como es el mes de enero. Entonces el escenario se pone muy difícil desde ese punto de vista. Y vuelvo a lo anterior, las grandes ciudades, que son los destinos que concentran la mayor cantidad de alojamientos disponibles, encuentran un porcentaje de ocupación prácticamente nulo o imposible de mencionar, cuando, por ejemplo, en enero del año pasado el porcentaje ese era del 70 o del 80%. Su Mariel Korenberg, que está con nosotros aquí en los estudios de La Nación, y le agradecemos la visita. Por esta preocupación, habla de una pérdida, Ariel, buenas noches, Hola, de 100.000 puestos de trabajo. ¿Eso puede enmendarse o es una industria en plena crisis, la del turismo? Bueno, nosotros hacíamos números en un programa pasado que me entrevistaste, recuerdo, de aproximadamente 70.000 puestos de trabajo en blanco, según cifras oficiales del sistema registrado de empleo formal. Pero se calcula por lo menos otra cantidad de puestos de trabajo informales y todo lo que hace a la cadena de producción de este tipo de servicios. Claro. Y le quería preguntar acá a Aldo, ¿cuál fue el efecto de dos cuestiones puntuales? Una más estructural y otra de coyuntura. La de coyuntura, que a mí me sorprende, es cómo en esta coyuntura Aeroparque está cerrado. ¿Cuánto implica de esta baja del turismo el hecho de que todos tengan que ir a Ezeiza? Todo el turismo interno tenga que ir a Ezeiza y provoque conglomeraciones imposibles de testear en la misma. Y en segundo término, esta falta de dinamización por falta de gestión, como tener el aeroparque cerrado, aun cuando venía de reformas previas a la cuarentena, en donde ahora se está aglomerando Palomar, toda por la ejemplo, gente ahí en Ezeiza. ¿no? Agrego también, digamos, de que más allá de algún plan muy puntual de promoción de la demanda turística, que no sé qué impacto tuvo, muy puntual, ¿qué reducción de impuestos concreto hubo para el sector? Que creo que fue casi nula. Lo escuchamos, Aldo, a ver si recuerda las dos preguntas. Bueno, Ariel, respecto de del primer punto, que es el cierre de Aeroparque en este momento, la verdad que la conectividad lo es todo, y complicar la conectividad atenta claramente contra la actividad turística. ¿Y por qué lo hacen? A mí también me la costó subpregunta, entender ¿por qué lo hacen? A mí también me costó entender por qué esperamos hasta septiembre u octubre para arrancar con una obra trascendente que se debería haber arrancado en el mes de marzo, como para aprovechar este escenario. Es cierto que la pandemia ha sido muy dinámica y que ha tomado a todos por sorpresa. Es cierto que creo que todos imaginamos una pandemia de 60 días de duración, de 90 días de duración, y no una cuarentena obligatoria de 9 meses o 10 meses. Pero realmente es una medida que se debería haber evaluado para aprovechar el tiempo, por lo menos, si no arrancó en marzo, que arranque en mayo, no en septiembre, extendiéndose hasta el mes de marzo de este año, con todas las consecuencias negativas que eso genera. Por otro lado, y para no exagerar en el impacto, tengamos en cuenta que en estos días, o por estos días, cada vez hay mayor restricción de vuelos. Con lo cual no nos hubiese solucionado mucho la situación tener Aeroparque. Pero son todos distintos puntos que se van complicando y que van haciendo más difícil la reactivación de la actividad turística. Discúlpeme, Aldo, quería acotar también. El otro punto de la conectividad es el estado de las rutas. Así como expresamos acá en este mismo programa que la inversión pública cayó enormemente ya desde el primer trimestre del 2020, antes de la cuarentena, eso implica rutas que no están correctamente mantenidas, como se puede verificar en todo lo que es la costa, y especialmente la conexión Mar del Plata vía
Santa Clara del Mar con el municipio de La Costa, que está prácticamente destruida. Es decir, la falta de la Ruta 2 pasa lo mismo. Por eso, Sí. cabe mencionar eso. O sea, Elías. usted menciona que Aeroparque se puso a reformar Aeroparque en septiembre, cuando ya sabíamos que era una cuarentena larga. Me pregunto yo, hasta la fecha, ¿por qué no mantuvieron y adecuaron las rutas para este boom turístico que no se dio, digamos? Porque también hace a la seguridad de los pasajeros y a la conectividad, poder acercarse a la costa o a otros lugares con rutas adecuadas. Sin duda, el tema de la conectividad a nivel nacional es una complejidad muy grande. Realmente no hay un desarrollo que esté sostenido en el tiempo. Esto no es gestión de un gobierno, no es gestión de un periodo, es gestión de varios años consecutivos de hacer las cosas bien, de desarrollar toda la parte de infraestructura terrestre para poder tener rutas acordes, para poder tener conectividad aérea en las principales provincias del país y desde ahí sacar todo lo que sea la conectividad terrestre para abastecer un país que es el 7º o el 8º en superficie a nivel mundial. Claro, con lo cual ahí hay un gran signo de pregunta sobre qué hacer hacia adelante. La infraestructura de la Argentina, ¿no, Elías? Tal cual. Exactamente. Pero le agradezco el contacto, Elías, muy interesante escucharlo. Seguimos, por supuesto, hablando de economía. Está Ariel Korenberg con nosotros. Le queremos preguntar sobre lo más urgente de la economía. Me parece que, de acuerdo a lo que señalan los especialistas, está en la inflación. ¿Coincidís, Ariel? Sí, por supuesto. Algo de lo anterior, estuvimos 12 meses de cuarentena y no hubo ningún movimiento de las rutas para mantenerlas. Quiero resaltar, no es una cuestión de gestiones erróneas que vienen hace décadas, es una cuestión puntual donde no había tráfico y se podrían haber mantenido las rutas de forma correspondiente. Bueno, mira, la inflación que acaba de emitir el comunicado de prensa INDEC refleja un 4% de inflación para el mes de enero. Repite más o menos la misma cifra de diciembre. Es preocupante, anualizado. A mí no me gusta hacer ese cálculo. Anualizado daría porque es extrapolar a todos los meses del presente año la misma cifra. ¿Pero no se puede proyectar en economía? Bueno, ahí tenemos una discusión casi epistemológica. Yo prefiero tomar proyecciones ajenas, no proyectar en un país donde no se puede proyectar hay, en la economía argentina. En un país donde no hay instituciones y es todo imprevisible, digamos. Claro, porque yo vi en Twitter, viste que es, bueno, muchos dicen que es, la Nata dice que es un ascensor, ¿no? Pero en cualquier caso representa una parte de la población que se exprese. Muchos dicen, no es 60, es 4 por 12, ¿no? 48. ¿Y por qué dicen 60? Entonces esa discusión es la que... Bueno, esa discusión es meramente numérica. Acumulado es 1 más la tasa de variación elevado a la 12 y menos 1. Esa es la fórmula y eso da 60%. ¿Está bien? Pero no es extrapolable automáticamente a todos los meses del año. Pero se bajó, ¿no? Respecto al anterior gobierno. Bueno, con la cuarentena y la recesión más grande de los últimos tiempos. Los aumentos de combustible, que es como decía anteriormente Roberto Lavagna, en el pasado es un Rodrigazo en cuotas, son continuos, es lo que más impactó en el IPC, no solo en el rubro específico de transporte y de combustible, sino en toda la cadena productiva y especialmente alimentos y bebidas. Si va a aumentar combustible, eso se va a ver reflejado en los costos de cualquier mercadería que necesita ser transportada. Todas. Claro. Casi todas, excepto servicios. Ahora, el servicio también se dio el particular aumento en el rubro comunicaciones de 15 puntos. Y una cosa que no se señala, digamos, particularmente, además del aumento del asado del 11%, cifra similar a la del mes anterior, es muy importante, entiendo la preocupación del gobierno por el asado de los argentinos. El tema del aceite, quería señalar así como cuestión particular. El aceite aumentó no solo porque tenemos brecha cambiaria, y la devaluación se aceleró y ahora se va a retrasar para poder ganar las elecciones, como hacen todos los gobiernos para ganar las elecciones, pisar el tipo de cambio y pisar las tarifas.
aumentó porque el gobierno no intervino en el conflicto sindical de los puertos y del transporte a tiempo. Es otro Más dato. de 20 días de paro. Permitime que voy a incorporar a Gustavo Marangoni, lo tenemos en línea porque la cuestión económica también se explica por la política. ¿Es así, Marangoni? ¿Hay un acierto en el gobierno en esta división de los precios o en las idas y vueltas con el campo? ¿Dónde estamos parados hoy? Marangoni, buenas noches. Buenas noches, gracias por la comunicación. Bueno, coincido con el concepto de que la política y la economía es muy difícil separarla. Quizás es un matrimonio que, a diferencia de los otros que dicen hasta que la muerte los separe, y suele muchas veces no ser así, política y economía tienen su vínculo de manera absolutamente estrecha, y de alguna manera lo que explicaba Ariel, cuando hay precios que se regulan, cuando hay otros que se congelan, cuando se establecen distintos criterios, obviamente que se está usando un elemento subjetivo que responde a las características de cada coalición gobernante, en este caso la del Frente de Todos. Uno diría que este 2021 es un 2021 donde sabemos dos cosas. Va a haber recuperación de algo de lo perdido en el 2020, veremos si 5, algunos son más optimistas, dicen puede ser un 6 o un 7, pero también esto coexistiendo con un fenómeno inflacionario que, al menos a juzgar, yo coincido también, no proyectando los próximos 12 meses, eso la verdad en nuestro país es muy difícil, pero sí tomando los últimos 4 o 5, estamos frente a un fenómeno inflacionario de proporciones que estimo yo que como insumo político hoy debe ser la gran preocupación del gobierno de cara a una elección. Ahora, la inflación, el desempleo, el déficit fiscal, el aumento de la pobreza y el gobierno que, por lo que escuchamos de Guzmán, dice que no es tan grave y que bajamos la inflación respecto al gobierno anterior. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se explica? ¿Cómo va a ser el gobierno para, bueno, tratar de solucionar o dar vuelta la ecuación en un año electoral, Marangoni? Primero, los 6 meses del primer semestre del 2020 no se pueden tomar como indicadores en materia de inflación porque media economía estuvo cerrada. Está bien. ¿Y el déficit y el desempleo? Por ahí un tema, ¿no? Entonces, el tema de inflación, yo diría, tomemos los últimos meses que son más demostrativos, no porque son más altos, sino porque justamente la economía empieza a reabrir algunos sectores y empezamos a ver de alguna manera cuántos pares son 3 botas y lo difícil y lo endémico que es en nuestro país el fenómeno inflacionario que, sacando los breves años de la convertibilidad, ha, digamos, reinado en la Argentina en los últimos 60. Total. Hacemos a otro capítulo de la economía, sí. La recuperación. Al haber recuperación y sobre todo ser el sector industrial o algunos subsectores de la industria y la construcción, se puede esperar que algo del empleo informal no registrado recupere respecto de lo perdido en el 2020 y el empleo registrado sea más difícil que recupere de una manera muy estricta. ¿Por qué? Porque una vez que hubo despido en el ámbito formal es más difícil que la recuperación tenga más volumen y más dinamismo. Y respecto del déficit, el otro punto que tocaste vos, yo diría que ahí es como que Guzmán, a ver, con un ejemplo futbolístico, así como el goleador de un equipo que le hace un gol al ex equipo y mucho no lo puede festejar porque del código de hacerlo, por ejemplo, no sé si Guzmán puede festejar mucho que en enero de este año hubo superávit fiscal primario. Está bien, una golondrina no hace verano, pero lo que señalo es que probablemente el déficit de este año esté por debajo de lo que dice el presupuesto. La inflación por arriba de lo que dice el presupuesto y el déficit por debajo. ¿Y la balanza comercial, pero la diferencia entre lo que se importa y lo que se exporta, que es clave en una economía? Bueno, el año pasado el superávit fue de 12.000 millones. Ahí, por supuesto que tenés, entre comillas, una buena noticia. Pero hay un tema, que hay 8.000 millones que no terminan en el balance cambiario, es decir, no todo el superávit comercial aparece como acumulación de reservas en el Banco Central. Y ahí tenés un tema, porque la pregunta es ¿dónde está Wally, no? Claro. ¿Coincidís, Korenberg? Coincido bastante. Ajá. En un punto por ahí, en este tema de análisis, no coincido. Yo creo que el déficit fiscal
va a ser mayor que el señalado en el presupuesto por el mero hecho de que al anclar tarifas hacia adelante, veremos, ¿no? Es la idea. Es más aún, Guzmán lo expresó explícitamente. El dólar se va a atrasar con respecto a los precios, aunque después te dice que los salarios superan los precios. Y anteriormente dijo todo lo contrario. Es decir, estamos en una situación en donde hay una falta total de credibilidad de las palabras, tanto, sobre todo de la pareja presidencial, y en donde alguna palabra coherente del ministro de Economía hace brotar un aplauso a los empresarios. Ahora, la palabra no solo tiene que ser consistente y coherente en el discurso, sino también con los hechos. Entonces, a ver, si vos para ganar elecciones, además de atrasar el tipo de cambio que va a tener la consecuencia de erosionar la balanza comercial positiva del año pasado, si vos continuás con esta brecha cambiaria para no devaluar al ritmo inflacionario, lo que provocás es un incentivo a importar más y exportar menos. Y por lo tanto, se termina la entrada de dólares. ¿Hay rumbo? ¿Hay rumbo, Korenberg? ¿Hay para rumbo, mí no hay un rumbo concreto. Y el otro punto es, si vos congelás la tarifa, tenés que subsidiar, si no, ¿quién produce la luz? ¿Marangoni? O vamos a corte de luz generalizado o lo subsidiás fuertemente. Si lo subsidiás fuertemente, más déficit fiscal tendrás, creo yo. Pero coincido lo central con Marangoni, ¿no? A ver. Hay rumbo de acá a octubre en el sentido, vamos a volver a unir política y economía. Diciembre del año pasado, estadio único, Cristina Fernández marcó la cancha. Dijo, bueno, acá hay que alinear, creo que fue el término preciso, tarifas, jubilaciones, salarios, etcétera. Después te gusta o no te gusta, pero dijo, bueno, el programa, entre comillas, el itinerario, no sé si llamarlo programa, pero el itinerario, el rumbo, digamos, sí. Es este, el itinerario es este. Obviamente que en el medio siempre pasan cosas, algunas son positivas, otras probablemente no tanto. La inflación está dentro de las que no son positivas, claramente. El aumento del precio de las commodities es algo que beneficia a la Argentina. ¿Por eso hubo una marcha atrás de Alberto con los anuncios sobre retenciones? ¿Por eso mismo? No te llegué a escuchar la primera parte de la pregunta. ¿Por eso hubo un cambio de rumbo, un cambio en el anuncio cuando se reunió con la gente del campo el presidente Alberto Fernández de no a las retenciones? Yo te diría que a lo mejor en la previa hubo más motivación para tratar de acelerar la liquidación en enero y febrero, digamos, ¿no? Que se necesita porque todos sabemos que el central tiene el tanque seco, hay olor a nafta, pero no hay mucho combustible. Entonces, toda gota que caiga de más es un respiro. Y de hecho, tenemos una pax cambiaria. Vuelvo a citar a la vicepresidenta. Desde la carta del 26 de octubre con el dólar a 195, donde se planteaba la economía bimonetaria como un problema, a esta realidad de 150 por tratar de sintetizar en un valor, a ver, está la cosa más tranquila. Creo que acá el tema es ir tirando, ¿no? Claro, esto es como claro, porque, a ver, Marangoni, usted está claro, es ir tirando porque la pobreza o los indicadores sobre la pobreza indican un aumento permanente, constante y permanente. Y por otro lado, las inversiones tampoco llegan. Entonces, ¿desde dónde la Argentina puede recuperarse económicamente? ¿Solo por los commodities o cuál es el plan ahí? Explíqueme. Mira, yo creo que los argentinos que tenemos una enorme imaginación y talento en muchas cosas, lo que no vamos a poder lograr es una economía que de alguna manera deje de lado o la oferta o la demanda. Ajá. La economía son las dos cosas, es oferta y demanda. Si yo tuviese que simplificar en extremo las dos coaliciones, te diría una ve mucho la oferta y menos la demanda, y la otra ve todo o casi todo en la demanda y poco en la oferta. La Argentina va a necesitar de oferta, va a necesitar de inversiones, es decir, si el país no crece de manera vigorosa en los próximos años,
vamos a seguir hablando del tema cambiario, del tema inflacionario, del tema de la pobreza, etcétera. Vas a tener que encontrar una forma de, yo te diría, apuntar al crecimiento, y eso es indisociable también de responder al tema de la estabilidad. Una economía que está planificando este año, y yo casi que si me apurás firmo, que va a estar en el 40% de inflación, y casi estamos celebrándolo como venir con un 1-0 abajo de visitante, te marca el nivel de provisoriedad en el que estamos. Claro. Obviamente necesitamos más certidumbre que una economía que esté en esos valores. Ahora, también se van a requerir de otras cosas. También es cierto que los que señalan el tema de la demanda observan, no sin razón, que en los últimos años los salarios reales vienen perdiendo tanto del sector registrado como del sector no registrado de manera importante, y eso evidentemente también atenta contra la posibilidad de una recuperación más vigorosa de la que vamos a tener este año y de la que podemos tener los próximos. ¿Korenberg? Una reflexión. Coincido bastante. Sí. Están en coincidencia, están en composé. Sí, pero desde la economía ahora yo voy a la política. Yo no entiendo demasiado economía, pero uno supone que si en un negocio no ingresa dinero, ¿cómo sostiene, o una familia, pensemos la metáfora de la familia, no ingresa dinero, cómo se sostienen los costos familiares o cómo se crece, cómo se compra, no sé, los elementos para, desde la educación y de distintos aspectos de los servicios, hacer crecer? Y uno ve que no están ingresando más que de los commodities y del campo, digo, ¿no? A ver, sí. Para que Argentina crezca no hay que contar con las commodities. Ajá. Contamos con las commodities y mal administramos la bonanza, la mayor bonanza en commodity, el precio de commodity de los últimos 200 años de historia argentina, del virreinato a la fecha. Ajá. Y estamos sin reservas en el Banco Central. ¿Y entonces? Entonces, a ver, 3 cosas. El centro del problema argentino es la falta de confianza en las palabras presidenciales. Después podrá venir Guzmán o venir Culfas y se contradicen incluso con ellos mismos. Podrán decir alguna palabra coherente y será desmentido al día siguiente. Entonces, a ver, 3 cosas. Hay un ajuste sobre los salarios reales y las jubilaciones reales. Por eso. Que mínimo se va a mantener este año, porque coincido con la perspectiva de Marangoni, si la recuperación del empleo va a ser vía el empleo informal y la fórmula de jubilaciones impuesta por este gobierno con la ley de suma de poder público, mal llamada emergencia solidaria, está atada a salario y recaudación de las contribuciones y aportes personales para jubilarnos, atado al empleo formal, me pregunto yo por dónde va a venir la demanda, que es el centro de la estrategia económica del Instituto Patria, si no hay poder adquisitivo ni de las jubilaciones ni de los salarios reales. Lo que se ve en concreto es una mezcla extraña entre ajuste neoliberal sobre los salarios estatales que recibieron solo un 25% este año y casi solo un 7% durante la cuarentena, un ajuste típico horizontal sobre todo el sector público, especialmente el personal de salud y educación, ¿sí? Con una narrativa contradictoria maoísta. Claro. Que spoilea la militancia. Vamos a confiscar tierra. ¿Me quieren decir cómo la pizza de la el pizzero de la esquina, el bar de la esquina, y ni hablar, el inversor extranjero, va a enterrar capital en actividad productiva con esa narrativa agitada de la presidencia o la vicepresidencia? Está muy claro. Korenberg, una última consideración, Marangoni, agradeciéndole el contacto. Mirá, me parece que a lo largo de los últimos largos años hemos abusado, mal utilizado herramientas como la posibilidad de acceder a los mercados de capitales y la emisión monetaria. Sí. Más tarde o más temprano vamos a tener que diseñar alguna estrategia más inteligente. Vuelvo al tema de la inflación, porque me parece que padecemos una enfermedad que el mundo ya prácticamente no tiene. Claro. Saquemos Venezuela, en América Latina, y saquemos 2 países de África, y la verdad que estamos lamentablemente
en un podio que impide cualquier tipo de planificación, pero además de alguna manera acumula problemas para el futuro. Totalmente. Porque ¿cuál es el inconveniente? Imagínate que es el 40. El problema es que hay productos y servicios que van a aumentar 7 u 8 porque están regulados, congelados, etc. Hay otros que van a aumentar a lo mejor 3 dígitos. Correcto. Esa situación, dentro de un año, va a ser peor. Te va a generar una tensión y un estrés que vas a tener que abordar. Entonces, insisto, el problema con el futuro es que en algún momento se hace presente y en el momento que se hace presente se constituye en un gran dolor de cabeza. Marangoni, muchas gracias de nuevo por este contacto. No, gracias a ustedes. Buenas noches, buen fin de semana. Y hablando del presente, hablando del futuro, hablamos con Chiche Duhalde. Está en línea, la saludamos, le agradecemos este contacto en esta noche de viernes aquí en Mirá. Y usted siempre se preocupa, Chiche, por lo social. Marangoni habla de la inflación, del futuro, yo le hablé de la pobreza, de las familias argentinas, de la bonaerense, que ha sido una matriz de su estudio. ¿Qué ve de la Argentina actual? Buenas noches. Bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Ellos hablaban de la inflación, que es el impuesto verdaderamente más doloroso de los sectores más humildes. Yo no puedo hablar de economía porque no soy una experta en economía, pero creo que los sectores más perjudicados justamente son los pobres, los que todos los días tienen que ir a comprar y cada vez encuentran más caro lo que tienen que consumir. Y verdaderamente no se toman medidas que a veces parecen simples para atender la problemática de esos sectores. Hemos hablado en reiteradas oportunidades con el presidente de la Nación de cómo en este marco que no atina a encontrar un plan de salida. Bueno, el presidente lo ha dicho, que no le interesa o no quiere un plan. Y verdaderamente un país, como en cualquier orden de la vida, no funciona sin un plan. Claro. Cada uno de nosotros, en cualquier quehacer de la vida, tiene un plan, y más un gobierno. Un plan es el orientador y es también para la gente lo que le da de alguna manera certeza del rumbo que toma un gobierno. Y le hemos hablado fundamentalmente, mi esposo en aquel momento, de la necesidad de comprar los alimentos por peso o a granel, como se hace en Europa, por otras causas que tienen que ver más con lo ecológico, que lo hemos visto antes de entrar en la pandemia, pero lo hemos visto sorprendidos. Sí. Hasta la leche, que llegaba la gente al lugar y compraba un vaso de leche que se lo tomaban en el lugar, con mucha limpieza, con mucho orden, pero bueno, lo hemos vivido los que tenemos años, que comprábamos todo por peso y a granel, y no tenían marcas, el azúcar era simplemente azúcar, la yerba era yerba, y todo era así. Mi padre era almacenero, y a mí me tocaba hacer los paquetes en papel blanco y ayudarlo en el almacén. Y la gente hoy abarataría muchísimo el costo, claro, por lo menos hasta salir, pero por supuesto hay que apostar a la producción, claro, cosa claro. que porque parece el gobierno sin plan no lo hace. Parece que el gobierno, ya Federico Andajasi quiere preguntar, el gobierno tiene un plan ajustado a los intereses de Cristina Fernández o del sector de la Cámpora, que bueno, tiene una agenda muy vinculada con la justicia y esas razones y no tanto con lo social. ¿Coincide con eso? A mí me da la sensación de que es un plan que no es plan, ajá, es una estrategia cortoplacista. Es una estrategia electoralista. Intentar ganar la elección es un déjà vu, diría yo, ¿no? De algo que vivimos en la gestión anterior de Cristina Kirchner. Entonces vemos que le ponen precios tope a determinados productos, vimos un intento de retenciones de nuevos al campo, algunas cosas que ya la vivimos con mucho dolor y obviamente sin ningún resultado. Y bueno, es preocupante, porque yo sostengo que ningún presidente quiere irse de la gestión por la puerta trasera,
pero también debe saber un presidente que no debe pretender irse con los laureles, que en un país que planifica y que pretende planificar a largo plazo, a lo mejor los resultados lo vemos en 10, 15 años, 20 años, pero que hay que seguir un camino acordado con todas las fuerzas políticas. Claro. Y que nos tiene que encontrar verdaderamente. No puede ser porque nuestro país es riquísimo, pero tiene una dirigencia que tenemos, en la que me incluyo si ustedes quieren. Si bien a mí me ha tocado ocuparme solamente de un aspecto que ha sido del aspecto social, pero creo que verdaderamente la dirigencia no está a la altura de las circunstancias. Claro. ¿Federico? Sí, Chiche, ¿cómo le va? A ver, la gran pregunta que yo aprovecho para hacerle a todos aquellos que están vinculados directo e indirectamente con el peronismo, creo que usted conoce el peronismo como poca gente, es si realmente hay un sector del peronismo que quiere sacarse de encima, por así decirlo, a Cristina Kirchner y al kirchnerismo, o no existe esta voluntad y sencillamente hacen una cuenta electoral que, bueno, si se mantienen unidos, probablemente ganen las elecciones. ¿Cuál es el pensamiento, digamos, que domina al PJ tradicionalmente no kirchnerista? Bueno, yo creo que si usted ha seguido mi trayectoria, tiene que saber que yo nunca acompañé al kirchnerismo. Y voy a hablar de mí, porque en el 2005 yo me presenté enfrentando a Cristina Kirchner. Y decía en mi discurso, si usted lo busca, que iban por las instituciones. Y no me equivoqué. Conociendo la personalidad de Cristina Kirchner y sabiendo cómo es, sabía que perdía absolutamente. Pero yo creo en el respeto por las instituciones. Y el justicialismo tiene hombres y mujeres, muchos hombres y mujeres, que creemos profundamente en las instituciones y que no queremos este modelo. Venimos seguramente hemos gobernado la mayor parte de los años que desde la democracia hasta esta parte y se han cometido muchos errores. Pero voy a hablar de mí y verdaderamente yo tuve siempre mucho respeto por las instituciones y cuando hablo de ellas, hablo de intendentes, de gobernadores. A mí me ha tocado ocuparme de lo social y me enojaba muchísimo, cuando pretendían que pasara por encima de las autoridades municipales de cualquier partido, porque no es lo correcto. Claro. Hay que ser respetuoso de la gente. Tengo una manera de pensar que la he llevado a lo largo de mi vida y por eso nunca comulgué con la forma de ejercer la política. Por eso creo que es cortoplacista y por eso creo, como yo, hay mucha gente del peronismo que no comulga con las ideas de Cristina Kirchner y está muy enojada, así como obviamente de otros partidos políticos. Por eso creo también que es muy malo poner a todos en la misma bolsa, ¿no? Luis Gasulla tiene una pregunta, por favor. Chiche, ¿a qué Alberto Fernández hay que creerle? ¿Y usted le cree a Alberto Fernández? ¿A qué Alberto Fernández hay que creerle? ¿Al que decían que lo habían matado a Nisman o el que dice que se suicidó? ¿El que decía que había corrupción en el gobierno de Cristina o el que habla de lawfare? ¿Al que dice que traen las vacunas o al que le echa la culpa a la oposición? Bueno, la verdad que Alberto Fernández, cuando asume, creo que lo que me pasó a mí le pasó a mucha gente del peronismo y de otras ideas políticas. Sí. Dijo, bueno, viene algo distinto y me entusiasmé. Yo había acompañado a Roberto Labaña como candidato en las elecciones anteriores y dije, bueno, viene un aire distinto, está sentado en una misma mesa con... Claro, otra expectativa, ¿no? Con Larreta, Cristina está callada, claro. A lo mejor la experiencia le enseñó algo, la verdad que, pero con el andar del tiempo lo vi
como diluyéndose Claro. y como Cristina desde las sombras iba tomando mayor protagonismo. Entonces, todo aquello que dijo en su tiempo, lo fue dejando a un costado. Correcto. Fue definiéndose como socialdemócrata, no ya como justicialista. Fue cambiando. Fue mutando. Bueno, Sí. Fue cambiando conforme a otros intereses, parece, Chiche. Yo le agradezco. Sí. Le agradezco mucho el contacto. Es muy interesante siempre hablar con usted. Gracias, muy amable. Buenas noches. Seguimos en instantes, hacemos una conclusión aquí, mira. En instantes con Federico Andajasi, ¿hay un concurso artístico que discrimina al revés? En instantes te lo cuento. ¿De qué se trata el concurso, Federico? A ver, es un hecho que tiene aristas bastante graves. Mientras se produjeron 44 femicidios en 40 días, el caso de Úrsula fue el más sonado, pero no el único, Elizabeth Gómez Alcorta, que sería, digamos, la que tiene la responsabilidad de la seguridad de las mujeres, bueno, llamó a un concurso de arte, de plástica, que solamente pueden participar, escucha, mujeres, lesbianas, gays, trans y travestis. O sea, está prohibido que participen hombres heterosexuales. Bueno, eso, ¿sabe cómo se llama, Hugo? ¿Cómo? Discriminación. Muy bien, qué dato, ¿eh? Quédense con Carola Gil y todo su equipo en lo que el día se llevó. Nosotros volvemos el lunes a las 21. Hacemos Mira. Muchas gracias por estar.